Nos resta del estudio de velocidad la parte gráfica, tener los datos que hemos obtenido en nuestra tabla de frecuencias, graficarlos para verificar que verdaderamente nuestros datos están dando un comportamiento con la campana de Gauss. Decíamos que es una dispersión normal de los datos. Entonces, un primer gráfico es este que se llama curva de frecuencias relativas observadas. Lo único que tenemos que voy a dibujarlo muy rápidamente, obviamente, en las diapositivas, y con esta imagen pues sabrán que lo llevaremos a esta presentación pues para que nos quede, digamos, que presentable. Pues así debería presentarse este gráfico. Aquí lo vamos a hacer muy rápido y lo explicamos rápido sin tanto detalle. Entonces, lo que tenemos que dibujar para la primera curva es el punto medio y la frecuencia observada relativa. Estas dos columnas son las que vamos a dibujar. Entonces insertamos un gráfico de dispersión, que es este de acá, y lo podemos hacer con línea suavizada. Línea recta sí queda muy fea, ni con, lo mejor es colocarlo suavizado. Y tenemos ya nuestro primer gráfico, que es este que estamos viendo acá. Ya es cuestión de como de ponerlo un poco ya más presentable. Recordemos que para que nos quede pues más estiradito y mucho mejor, pues comencémoslo en un número cercano a donde queda al principio. En este caso es 40. Entonces clic derecho, dar formato al eje, y le decimos que el mínimo no sea 0 sino que sea 40, para que la gráfica nos quede un poco más, bueno, nos quedamos demasiado pegado acá, podemos decir que el mínimo sea 35, pues para que exactamente. Listo, después de, recordemos pues que nos quede en la parte de abajo los valores de los puntos medios de velocidad, y en el eje Y la frecuencia que está aquí relativa, que está acumulada. Bien, ahora seguimos con este otro de acá, que es el histograma y polígono de las frecuencias. Es simplemente colocar el mismo gráfico, pero colocarle también una especie de histograma atrás. Para dibujarlo es muy sencillo. Lo que hacemos es, vamos a copiar este mismo dibujo aquí, control C, lo podemos copiar aquí. Perfecto, trabajemos en este o en este. Vamos a trabajar en este. Entonces lo que hacemos es anexarle otro gráfico encima para luego convertirlo. Ese es como el truquito que vamos a utilizar. Entonces lo que hacemos es clic derecho, seleccionar los datos, le decimos que agreguemos una nueva serie. Puede llamarse histograma, puede ser histograma. Los valores en X son exactamente los mismos que metimos ahorita, y los valores en Y igualmente son los mismos que metimos ahora, o sea, esta frecuencia observada relativa acumulada. Aceptamos, aceptamos. En este dibujo ya quedaron dos dibujos pegados, o sea, una línea encima de la otra. Lo que hacemos es pararnos en una línea, clic derecho, cambiar el tipo de gráfico y le decimos que combine este gráfico, y nos da así. Este es el histograma. Entonces, lo que posteriormente hacemos es agrandar estas columnas para que nos queden en forma de histograma. Ya nos paramos en la columna, clic derecho, da formato al eje, y que el rango no sea 150, sino que puede ser de, no sé, de, dámosle 2 a ver qué pasa. Con el 2 queda bien. Así nos queda el gráfico, y luego ya lo que hacemos es darle este tipo de presentación. Esta línea amarilla que se ve acá es la velocidad media temporal, que la podemos meter a mano para que tengamos una idea de dónde es que está esa velocidad. Finalmente tenemos la ojiva de frecuencias relativas acumuladas, un gráfico muy importante, que son los percentiles representativos. Debemos de colocarlos pues así con esta presentación, y es muy sencillo también de realizar. En el eje X estamos hablando de meter el límite superior del intervalo que tenemos, y en el eje Y las frecuencias relativas acumuladas. Eso es, yéndonos para el cuadro, dibujar estos dos. Primero en el eje X, recuerden el intervalo, el límite superior este, y en el otro la frecuencia observada acumulada. Estos dos son los que vamos a dibujar. Entonces insertar, el gráfico es dispersión y lo ponemos con línea, y así nos da el gráfico. Ya nos da muy parecido el gráfico que tenemos allá. Luego ya le ponemos pues las letras. Voy a darles algunas recomendaciones de este gráfico que sí son interesantes. Primero, el gráfico debe de quedar lo más grande posible para que podamos leer, porque nos va a tocar leer a mano algunos valores acá. Entonces tratamos de estirarlo pues para que tengamos esa facilidad.
no lo vamos a comenzar en 0 sino 40, entonces lo mismo, le damos formato al eje y lo comenzamos como mínimo en 40 para que el gráfico nos quede mucho más estirado, digámoslo así. Aquí no nos necesitamos en 120, solo hasta 100 porque son relativos, entonces simplemente le decimos que el máximo sea 100 acá. Perfecto. Ahora necesitamos que aquí se cuenten los números de 5 en 5, entonces ya estamos parados aquí y digamos que las unidades principales no sean 10 sino 5. Y en este eje de aquí abajo podemos hacer que las unidades principales, vamos a ver cómo nos queda con 2. A ver si nos da bien o no nos da bien. Perdón, este no es el eje de allá. Este no es el eje de allá. Dejémoslo quieto. Vamos a pararnos acá, ahora sí. Dice que va de 10 en 10, 90, 100. Vamos a colocarlo de 5 en 5 a ver qué pasa. Bien, creo que nos puede quedar incluso de 2 en 2, a ver. Sí, nos cabe de 2 en 2. Entonces dejamos de 2 en 2. Esta línea la tratamos de reducir, digamos que quede lo más estrechita posible. Entonces por aquí donde nos metemos, el formato de la serie de datos, por aquí donde está la línea la dejamos de un punto, no necesitamos dejarla de 1.5, la dejamos delgadita, incluso menos, punto 75, puede ser punto 50. Con eso tenemos ya. ¿Para qué? Para que podamos hacer una lectura más fácil. Ahora vamos a leer los percentiles de la ingeniería de tránsito, que son estos que están mostrados acá. Es el percentil 15, el percentil 50, el percentil 85 y el 97.5. Lo simple y llanamente lo que hacemos es montar venirnos por la raya. Vamos a hacer un insertar format, vamos a colocar una línea derecha. Bueno, dimos la mayúscula para que nos quede derecho. Voy a pintarla de color rojo para que sea un poquito más visible y listo. Vamos a venirnos por la raya, pues para que sea más visible la cosa. Vamos a hacer esta misma raya, control C, control V, y la vamos a voltear así. Bueno, que nos quede derechita. Y qué tan derecha nos quedó, así, correcto. Vamos a marcar, por ejemplo, el percentil 15. Nos venimos por la raya del 15 y a donde se intersecte la línea azul, pasamos esta línea y leemos ahí abajo. La lectura que tenemos que hacer es esta de acá abajo. Entonces aquí nos tiene que dar 59 punto y algo, casi 60. Esa es la lectura que tenemos que hacer en el percentil 15. Igualmente hacemos con el percentil 50, que está acá. Igualmente bajamos la línea, esta misma línea la pasamos aquí y a donde se encuentre ahí la ponemos y lo leemos aquí abajo. Para que nos quede un poquito más ordenado, pues no hagamos la línea tan grande, hagamos esta, cortémosla pues para que sepamos de qué es esta línea es de acá y esta no tiene que irse hasta allá. Perfecto. Lo mismo acá el percentil 50 y aquí leemos en esta parte de acá. Si queremos saber si nuestro trabajo anda bien, resulta que este percentil 50, este de acá, nos tiene que coincidir con el valor de la mediana. El valor de la mediana, recordemos que nos dio 71.66 y eso más o menos es lo que nos está dando aquí, 71.76. O sea que estamos bien encaminados. Los otros percentiles que tenemos que hallar también es el percentil 85, este de acá. Vamos por la línea del 85 y bajamos. Aquí hacemos la lectura. Y el percentil 97.5, aquí está 97.7, 96.7, perdón. Es un poquito difícil de leer, pero si hacemos la línea bien delgada la podemos leer. Y aquí pues entonces miramos qué es lo que significa cada uno de los percentiles. Percentil 15, el límite mínimo de velocidad. Percentil 50, la medida de la calidad de flujo que nos debe coincidir con la mediana. El P85 es el percentil 85 y este es el límite máximo de la velocidad, es decir, así es como debería estar señalizada la vía. En este caso nos dio 84.19. Entonces en la vía deberían haber señales de tránsito reglamentarias con el número 80, o sea, 80 kilómetros por hora. Recordemos que las señales de tránsito reglamentarias de velocidad vienen de múltiplos de 10 y siempre se coloca el que está menor por seguridad de la vía. Y el P98 es la velocidad del proyecto, con qué velocidad se proyectó esa vía. En nuestro caso nos dio 96.7 kilómetros por hora en el percentil 98, en el 97.7, pero es muy difícil de leer, ¿no? Percentil 98.
porque la línea pues está muy pegada de arriba, no importa. Nos dio entonces que en esa vía, la velocidad del proyecto, la velocidad con que se diseñó esa vía pudo haber sido de 100 kilómetros por hora. Entonces ahí terminamos pues el estudio de velocidad de punto con todos sus parámetros. Entonces, en resumen, nuestro trabajo quedaría montado debajo de nuestra tabla, así. Vamos a mirar en esta que ya está más completa. Este de acá. Debajo de la tabla están todos los cálculos, más o menos en este orden. Al final nos va quedando también las gráficas ahí en la parte final, en el mismo orden también que están las diapositivas. Tenemos la curva de frecuencias relativas observadas, tenemos luego el histograma y polígono de frecuencias, y finalmente tenemos la ojiva de frecuencias relativas acumuladas, o sea, los percentiles representativos. Y aquí pues obviamente colocamos qué significa cada uno y el valor de cada uno de los percentiles.